está con nosotros en este gobierno de la mañana. Doctor, buenos días, bienvenido. Excelente ministro de Salud Pública por el gran trabajo que ha hecho en beneficio de la salud pública del pueblo dominicano, sino que además un expositor excelente y un hombre que no crea conflictos. Por eso no vemos nunca en la prensa al ministro ahí con polémicas estériles y discusiones, insultos y vainas de esas. Y hay muchos que tú sales por ahí y preguntas y no saben quién es el ministro de Salud Pública, porque no está en el medio del trajín de toda esta chusma. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. De nuevo, un gran honor estar aquí en La Z. El placer es nuestro. Con estos maestros de la comunicación que son ustedes, don Álvaro, Willy. Ya han hecho toda una historia nacional en este sentido. Así es que muy complacido de estar aquí. Ministro, buenos días. Gracias por estar en el gobierno de la mañana. Nos gustaría comenzar preguntándole sobre cómo marchan los hospitales de la República Dominicana, pero en virtud de la situación que estamos viviendo, nos gustaría escuchar primero su opinión sobre esta situación de reportes de muertes de turistas extranjeros en hoteles, en resorts de la República Dominicana. ¿Qué tan seguros son los hoteles o qué está pasando exactamente, ministro, con estos turistas? Bueno, en medicina se habla de casos, porque en la situación actual, aquí no hay epidemia, aquí no hay amenazas especiales que tengan los turistas. Nuestros hoteles son de los mejores y más acreditados a nivel internacional. Están certificados incluso por compañías bastante acreditadas en ese sentido. Cada uno de los casos pueden perfectamente explicarse. Y yo tengo mi propia explicación sobre esta campaña también, porque evidentemente que se trata de una campaña montada, organizada, dirigida a perjudicar el motor de la economía nacional. Ustedes recordarán, por ejemplo, un caso que para mí fue muy impactante, cuando el joven Cox hablaba de su madre de 53 años que vino a Santo Domingo, a República Dominicana, a Punta Cana, a celebrar su cumpleaños. Y reclamaba de que algo estaba pasando aquí, que su madre era una señora sana de 53 años, bastante joven. Pero resulta que, como dicen los patólogos, los muertos hablan. Sí. Y las autopsias han revelado, uno por uno los casos, la situación que desencadenó la muerte. Si usted es un paciente como este que acaba de fallecer en Boca Chica, que no es un turista normal, es un ciudadano que tiene 7, 9 años instalados en el país en Boca Chica, la que amaba, tanto la amaba que tenía pareja y todo establecido allí. Pero en la autopsia es claro de que estamos hablando de un paciente y la propia familia, compañera de ella, ha revelado que es un paciente hipertenso de muchos años en tratamiento, que gustaba de los buenos habanos, del ron y el whisky, y que prácticamente diariamente los consumía. Excusa que te interrumpa, ministro. Ahorita Rosendo dio detalles de cómo ella misma, confirmado, hablaba de que a diario fumaba en grandes cantidades y a diario bebía de todo tipo de alcohol y además amanecía bailando. Vaya usted a ver. De manera que estamos hablando de una... Ahora, ¿qué había aquí? Una hipertensión que al momento, por los factores de eso que usted, el estilo de vida que llevaba, claro, lógicamente, desencadenan el fatal final de este señor, que llega con, la patología revela claramente el edema pulmonar bilateral, que fíjese que en casi todos los pacientes aparece el edema, es decir, líquido en los pulmones, como han dicho algunos. ¿Por qué el líquido? Por fallo de bomba. El corazón es una bomba que cuando se mete en fallo se da el acumulamiento del líquido a nivel pulmonar.
Una vez que el líquido se mete en el pulmón, empieza la dificultad respiratoria porque no hay transferencia de oxígeno. Entonces el paciente empieza a hacer un ahogamiento, un hambre de oxígeno, y cuando no se trata eso, pues sencillamente se da la muerte final por fallo respiratorio. Si no hay transferencia de oxígeno, lógicamente la persona muere. Pues este señor tiene enfisema bilateral, lo que confirma la condición de fumador. No es que la señora diga que él fumaba, que está haciendo un testimonio. Es que la patología, cuando se revisa, hay enfisema pulmonar, lo que indica un daño crónico por el uso del tabaco. En segundo lugar, hay una cardiomegalia de 430 gramos. Un corazón de un hombre pesa aproximadamente 300 gramos y el de una mujer 250 gramos. Todo aumento en algunos atletas, salvo que usted sea un atleta que está ahí, un aumento del corazón, pero muy acoplado con la labor de entrenamiento que se va haciendo. En este caso tenemos que converge perfectamente con la hipertensión que padecía, 420 gramos. Hay ateroesclerosis severa de la arteria aorta, es decir, acumulamiento de grasas a nivel interno que va ocluyendo la luz del vaso y por tanto menos sangre va llegando, pasando por ahí. El pobre, mucho duro. Ser un muerto andante. Coño. Y con el estilo de vida sabroso que llevaba, lógicamente, hay que pensar que en algún momento se iba a producir eso. O sea, que exactamente. Es decir... ¿Y qué edad tenía ese paciente? 55 años. Imagínate. 55 años. Tenía un nódulo en el lóbulo izquierdo del tiroides también. O sea, fíjense ustedes todas las cosas que van. Ateroesclerosis grado 1. Un muerto andando. Entonces, ahí tenemos ese caso que es el más reciente. Eso se puede calificar como una muerte natural. Perfectamente. Bueno, la nacionalidad no importa. Un paciente con este cuadro y estas conductas está expuesto a eso que ha pasado. Dominicano, haitiano, quien sea. Claro. No importa quién sea, eso no tiene que ver con nacionalidad ninguna. La señora Cox, ya le mencionaba. Estadounidense para sensacionalismo, igual que meten lo de turismo para sensacionalismo, por ahí hay, por ciertos sitios, algunos turistas, que, entre comillas, que lo que se dedican es a la prostitución, a la violación de niños, a las drogas, tremendos turistas. Sí, pero al margen de todo, nosotros desde el ángulo de la salud, lo que decimos es que cada uno de estos casos tiene una explicación de una condición mórbida previa con la que han llegado. La señora Cox, ya lo he explicado en algún momento, presenta ateroesclerosis grado 4 de la arteria coronaria derecha. Tapada totalmente. Con fibrosis de la cara posterior del ventrículo izquierdo, lo que refleja infartos previos. Coño. Una cardiomegalia de 500 gramos, es decir, fíjense lo que le decía ahorita, una mujer promedio tiene 250 gramos. Cuando hacen patología, que pesa en ese corazón, pesa 500 gramos, lo cual es perfectamente lógico en una paciente que es hipertensa. Si la hipertensión, una de las cosas que hace es cargar el corazón. La hipertensión físicamente ustedes saben que es flujo por resistencia, en física. El flujo sanguíneo, cuando usted es joven, que tiene unas arterias muy flexibles, elásticas, no tiene prácticamente resistencia para circular. Por tanto, el corazón que está bombeando se la tiene fácil. En la medida en que las personas, sea por hábitos o por vejez, esas arterias se van poniendo más rígidas, en esa misma medida va aumentando la presión que tiene que aumentar el corazón para bombear y pasar la misma cantidad de sangre. Eso produce lo que le da al levantador de pesa en un bíceps, levantando pesa. ¿Qué pasa con el bíceps? Aumenta de tamaño y usted ve los molleros que tiene ese atleta. Me gusta explicación interesante, ¿eh?
Entonces, ese es el comportamiento que tiene el músculo cardíaco igual. Señorita, ya tenemos fotógrafo. Puede retirarse. Entonces, esa señora tenía además esa cardiomegalia con una tabicación del ostium coronario izquierdo. Es decir, el ostium, el agujero de la coronaria izquierda, tenía unos tabiques en los lados que también son otra fuente también que tenía de obstrucción en ese sentido. Yo espero que lo de la receta médica de la Z estén oyendo tomando nota para que aprendan medicina. Sí, porque ahí lo que hay es psiquiatra. Son toditas, son desahuciados. Sí. Edema de pulmón, que ocurre exactamente como decía anteriormente. Fallo de bomba por infarto, viene el edema y viene entonces la muerte por dificultad respiratoria. Y una aterosclerosis severa de la arteria aorta que también tenía la paciente. De manera que esto significa, en ambos casos, como vamos viendo, que no estamos hablando de una paciente que llega sin ninguna condición de ningún género, sino precondiciones establecidas. Usted se pone a fumar, a que era bailar más de lo adecuado, lo que debe, en fin. E incluso de manera natural un hipertenso está expuesto a un infarto, durmiendo en su casa. De manera que no estamos hablando de gente que viene sin nada absolutamente consigo. Otro caso que debo explicar, que es el señor Nathanael Edward Holmes, de la pareja aquella que murió simultáneamente. ¿Qué tenía este señor? Una obesidad mórbida, cardiomegalia de 600 gramos. Es decir, estamos hablando de un corazón que pesa el doble de lo que habitualmente debe tener una persona normal. Y su edema de pulmón, tiene cirrosis hepática macroscópica y gastritis hemorrágica que hizo producto. Estos eran los pacientes que tenían la cantidad de medicamentos que fueron encontrados en la sala. Su acompañante, ¿Era su esposa, su pareja? la información que tengo es que ellos habían constituido pareja hacía poco tiempo y vinieron para acá de vacaciones. Cosa que celebramos que hayan elegido 49 años. Él 63, ella 49. Pero también tenía obesidad mórbida. Tiene edema de pulmón, una cardiomegalia de 400 gramos. Es decir, que fíjense ustedes, casi el doble. También con gastritis hemorrágica. Y esta es una parte importante a tomar en cuenta. Que los dos presentaban gastritis hemorrágica. Y esa pareja es la que se le encuentra una cantidad significativa de medicamentos, entre los cuales podemos citar la gabapentina, que es se usa para dolores neurolépticos. Tiene la oscarbazepina, que es un antiepiléptico. La codeína, que es un opiáceo. El losartán, que es un antihipertensivo. La oxicodona, que es un opioide también. El diclofenac, todo eso fueron productos encontrados y además fue la pareja que compró en Farmacia Carol de la zona parte de los productos y una gran cantidad de medicamentos allí. Ciertamente, o sea, que mueran simultáneamente es la única cosa que uno puede señalar, pero no hay, ni se ha encontrado en ninguno de los análisis absolutamente nada que diga que hubo una causa ni de violencia ni cosa parecida. Se pueden hacer muchas conjeturas, pero las patologías que estamos hablando hablan de precondiciones mórbidas que están dentro de lo que estamos señalando. Doctor, es que una persona con ese cuadro que usted ha presentado a cada uno de estos señores que vinieron a la República Dominicana, algunos que ya vivían, como el señor Russo, y otros que vinieron a pasar unas vacaciones en nuestro país, con esa condición que ellos tenían, esa precondición, el consumir alcohol en demasía, el fumar,
el comer también de manera abundante, eso podría detonar en cualquier momento una situación grave de salud, como de hecho ocurrió. O sea, no tiene que ser que consumieron, como se ha querido decir, algunos alcoholes alterados, o que la comida, que esto, que lo otro, queriendo echarle la culpa a la industria turística dominicana. Doctor, primero felicitarlo. De verdad que lo que usted está haciendo hoy es loable, muy positivo. Y una cátedra. Y una cátedra, así mismo es. Déjeme decirle... Me dicen que a Mario Lama le doy la mano doctor, de escribir. Doctor, Hombre. Hoy el país y el mundo se está enterando del diagnóstico real de cada uno de esos casos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué eso no se dio a tiempo? ¿No se hicieron esos estudios en un tiempo hábil como para que las autoridades dieran la explicación y se defendieran con tiempo y no esperar que nos batearan y nos vapulearan en el exterior con esos casos que hoy la gente tiene ya una idea de qué fue lo que pasó? Una idea científica. Bueno, mire, es que el país habitualmente, como son muertes de este tipo, no son de conocimiento público, ni hay que estar dando información de ese tipo. Las patologías se hicieron en su momento. Que son turistas. Ahora, ¿qué pasa? Sí, pero aquí en todas partes mueren turistas. Y aquí ayer salió un artículo de Andy Daguarre poniendo en un ranking el número de fallecidos del Departamento de Estado norteamericanos, y nosotros tenemos 0.6 por cada 100.000. El más bajo de todos. De los más bajos. El tercero más bajo. De los más bajos. Y de todos los competidores nuestros, el más bajo. Entonces, el número es tan bajo. Las causas son estas, básicamente las que estamos diciendo. ¿Cuál es el motivo de la campaña internacional? Coincido con Andy. El camarada Mao decía que cuando uno coincide con el enemigo, debe revisarse. Usted es un revisionista. Pero fíjense que son datos que van surgiendo, que van poniendo en contexto esta campaña malsana que estaba haciendo ligazón, mezcla, de que el alcohol que se usa en los hoteles está adulterado, cosas por el estilo. O sea, si hay algo que hay aquí en el país, es justamente una seguridad. Pasaría, y ha pasado siempre quizás, que usted le cambien el whisky. Después que usted se bebe 2 o 3 tragos, usted no puede probablemente distinguir. Es uno más barato, pero usted cree que es el mismo. Pero usted cree que es el mismo. Pero estamos hablando de bebidas certificadas y libres de adulteraciones. Claro, ¿verdad? Claro. Pero de aquí a hablar como si cogieran triculí y le metieran a las bebidas con fines de causar una toxicidad, porque mencionaron en algún momento una de esas que nosotros vivimos cerrando operaciones ilegales. Pero cuidado, doctor, lo pueden acusar de antihaitiano, porque usted me dijo que le metieron triculí. Bueno, puede haber metido otra vaina de otro modo. Alcohol adulterado, eso producido artesanalmente y sin controles, ¿verdad?, adecuados, y que son distribuidos. Bueno, es decir, lo que se está tratando de ver es que acciones, incluso vi una información, creo que en Washington Post, que asociaba las muertes con eso. La otra es que en los minibar había un problema. La otra que el caso David Ortiz, que se quiere señalar también como parte de esto. En fin, hay un momento que en vez de ver y esperar una información veraz y que no tenga un interés, debió esperar qué pasó con estas muertes. Son pocas, es más, estamos por debajo del año pasado. ¿Por qué la campaña este año? ¿Por qué no hay campaña en Costa Rica, que tiene menos turistas que nosotros y tiene más muertos que nosotros? O México. Y otras más, que tienen problemas de inseguridad grave. Y usted coge toda la tasa de homicidio y lo compara, y nosotros estamos muy, pero muy mejor
que cualquiera de los países competidores principales que Doctor, tenemos. indiscutiblemente que la profusión de publicaciones en la prensa norteamericana ha generado nerviosismo y eso ha conllevado a que autoridades de los Estados Unidos hayan venido a la República Dominicana y se involucren en aclarar qué es lo que está pasando. Entonces, según los informes técnicos del Departamento de Alimentos y Bebidas de los Estados Unidos y del mismo FBI, se han llevado muestras de sangre de algunos de estos turistas fallecidos sobre el caso de los dos que fallecieron juntos, que usted explicó ahí muy bien. Se han llevado muestras de sangre hacia laboratorios del FBI en Quantico, allá en Virginia, para hacer los análisis y determinar exactamente qué pasó. ¿Usted está seguro de que estos informes patológicos que se están dando en República Dominicana van a resultar confirmados por esos análisis que se están haciendo en el exterior? Que son dos cosas diferentes. Ajá, se trata de confundir. Una cosa es lo que usted ha tomado, ingerido o vamos a aclararlo, asumido por vía de piel o lo que fuere. Y otra cosa es la anatomopatología que refleja una autopsia. Su corazón es grande y no hay manera, porque estos son investigaciones incontrovertibles. Usted es hipertenso y está, ¿por qué usted usa los sartán, por ejemplo? O lisinopril, como los casos que estamos hablando. Lo usa porque usted es hipertenso. Eso, el análisis toxicológico. Eso, ahora, el examen toxicológico lo que está tomando es los sartán. Etcétera, etcétera. Exacto. Pero son antihipertensivos. Es decir, es que usted tiene una condición preestablecida que lo lleva a consumir ese tipo de medicamentos. Lógicamente, si usted viene al Caribe, a este país, a pasar unas vacaciones, usted debe llevar el comedimiento necesario para que esa condición premórbida que usted tiene no se vea afectada por una fiesta o una bebida excesiva o una comida opípara. Naturalmente. Es decir, y es todo eso, esos fenómenos que hay que ver. El examen toxicológico le va a determinar a usted, bueno, hay alcohol, hay droga, hay opiáceos. Eso es lo que va a determinar el examen. Y si eso... ¿Podría determinar si el alcohol está adulterado? ¿Estuvo el que ingirió? No determina es lo que eso. le va a determinar a usted si tiene alcohol, la cantidad de alcohol que usted tiene. Que la ingesta de uno de esos medicamentos, doctor, podría... O sea, que están ahí, presentes en la sangre. Si hay droga, si hay cualquier otro tipo de... Eso es lo que va a hacer. Y que la ingesta de uno de esos medicamentos, ligado con alcohol, le pudo provocar entonces. Absolutamente. Bueno, cuando usted ve la lista de la pareja de medicamentos que tiene, evidentemente, y la cantidad que se encontró en la escena de muerte en su habitación, se habla de abuso, de consumo de fármacos. Y fíjense que en las dos autopsias aparecen uno y otro con gastritis. Es decir, que hay factores irritantes que estaban actuando o fueron los medicamentos excesivos, y si a eso usted le agrega que hubo alcohol, que hubo otras cosas, pues lógicamente es de entenderse eso. El único factor, yo digo, es bueno que se hayan muerto los dos simultáneamente en una pareja con condiciones premórbidas. Usted dice, bueno, usted ha visto en velorios aquí que uno, la pareja se entera y cae muerto ahí mismo en el velorio. Sí. Es decir, hay elementos cuando usted tiene la condición que pueden conducir a eso. Por lo demás, ni por número, aquí no se ha detectado absolutamente ningún factor que pueda conducir a la campaña que se ha hecho y que se sigue promoviendo. Incluso hoy estaba leyendo creo que en CBS New York, porque New York es como la cabeza de todo el accionar. De un caso del año pasado, de abril del año pasado, que está sacando, sí, que murió en Santo Domingo, pero es una sumatoria más que van poniendo casos cuando tuvimos pocos casos y tenemos, incluyendo vivos y muertos. Y ahora también han mencionado un caso, no sé si es el mismo, doctor, usted me corregirá, de una señora que se hizo una cirugía estética
en el Sí, país. claro, y la incluyen también. Exacto, ella vino a hacerse una cirugía estética, creo que se llegó a ir, ¿verdad, Rosendo? Murió allá. No. El caso es Sí. que la señora murió luego de haberse sometido a ese proceso quirúrgico en la República Dominicana, y también a ella la quieren incluir dentro de esa lista Ella de era personas. una profesora, creo que de Luisiana o Alabama. Una cosa, ministro, estos informes patológicos, ¿ustedes no lo pondrían en manos de estos medios norteamericanos? Por ejemplo, traducirlos al inglés y ponerlo en manos de New York Post, Daily News, CBS, CNN, que están a diario publicando A esos estas medios se le ha dado informaciones. toda la información que se ha precisado y se ha aclarado, y además ellos tienen aquí corresponsales. Y esto se ha discutido públicamente y se ha explicado las razones de muerte de estos pacientes. No le dan curso porque eso Naturalmente. es un desmentido a ellos mismos. Así es. Oh, claro. Es decir, la mala información Maldito, que sí, se sí, saca, no se quiere reconocer el error. Dice hoy la cadena Fox News que las autoridades de la República Dominicana están minimizando lo que ellos consideran una avalancha de muertes de turistas norteamericanos aquí en el país. Pero si el propio Departamento de Estado nos tiene colocado como los países donde menos mueren, si los datos que estamos diciendo tenemos menos muertos este año que el año anterior, ¿entiendes? O sea, ¿de dónde saca Fox News la idea que no sea con malas intenciones de perjudicar el turismo nacional esa información? El dinero Porque que le pagan empresas de otros países que compiten con República Dominicana en turismo, eso es muy viejo, ese chantaje. Siempre hay competencia. Yo en esto me hago mis reservas porque me gusta, como decía don Juan, tener los pelos de la burra para decir si es valla. Esto se va a saber, porque una campaña de este calado no es verdad que se va a quedar impune con toda la cantidad de mentira que se ha manejado. No es verdad. Y en su momento va a saber quiénes son los patrocinadores y cómo lo han estado haciendo. Bien hecho. Oye. Doctor, esto que hemos tenido muchos problemas ya, esto de la cirugía estética, el control de estos centros donde se atienden cientos de personas, vienen aquí a este tipo de actividad, pero que hemos tenido resultados muy desagradables en los últimos tiempos. ¿El ministerio está observando estas operaciones? Sí, mire, este es otro tema ya aparte del grado de competitividad del país, también en turismo de salud. Esto es otra cosa diferente a lo que se ha estado tratando. República Dominicana, el año pasado, según las investigaciones que se han hecho, y yo digo que los datos que aparecen en el estudio que se hizo, produjo 265 millones de dólares en cirugía estética y turismo de salud. Y yo me atrevería, y es por lo que he podido establecer, de que yo pienso que debe ser el doble. Y eso se ve cuando en los rankings internacionales República Dominicana aparece en quinto lugar en este renglón, de manera que vamos creciendo y posicionándonos también en materia de turismo de salud y bienestar. De lo que personas que entra vienen al país exclusivamente a someterse a una cirugía estética o sencillamente a darse un tratamiento de bienestar, spa, masajes y este tipo de cosas. Sí. También en este renglón, la República Dominicana, gracias a sus emprendedores y a las inversiones que se van haciendo, se va posicionando sólidamente en el Caribe en un ambiente de de mucha seguridad para el turista y de calidad de prestación de servicios. ¿Que tiene sus debilidades? Sí. Y en eso está trabajando el ministerio duramente. Ustedes lo han visto que allí donde detectamos las fallas y donde se produce una de las muertes, pues estamos interviniendo y cerrando clínicas que no reúnen las condiciones. Señor ministro, doctor Sánchez Cárdenas,
¿Cómo vamos en lo que va de este año 2019? Ya estamos en la primera mitad del año 2019 con relación a enfermedades tropicales como el dengue, cuántos casos, cuántas defunciones hasta esta semana, porque sé que por semanas que el ministerio va emitiendo sus boletines, y también con el caso de la leptospirosis. Sí. Mire, nosotros estamos desde el 19 de noviembre del año pasado, creo que fue 18 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta de la Organización Mundial de que este iba a ser un año prolijo en materia de dengue. Muy propicio por condiciones climáticas diversas para el desarrollo del dengue, y las estadísticas al mes de mayo que han dado son bastante demostrativas. Y aún en medio de todo esto, nosotros somos los países que tenemos de la menor cantidad de casos. Tenemos alrededor de 2.800, 2.900 casos con una letalidad baja, mientras, por ejemplo, usted tiene Brasil, que tiene cerca de 700.000 casos. Pero letalidad mucho baja, más. ¿de cuántos muertos estamos hablando durante este año por dengue? ¿Cuántos aproximadamente? A la semana 20 no había muerto. No había muerto. El boletín epidemiológico está ahí y se publica semanalmente. Semanalmente. Mire, esto pasa como con algunos casos que se publican en el boletín como sospechosos y que necesitan el cierre de casos. El dengue entra dentro de las enfermedades febriles, y las causas de fiebre, yo diría que hay cientos de motivos de fiebre en los humanos. Por tanto, habitualmente hay que hacer un cierre de caso para determinar en los casos de muerte de que se ha producido por dengue. Entonces, nosotros tenemos esta cantidad baja con relación a los otros países, porque Sudamérica, la verdad que tiene una auténtica eclosión en ese sentido. Nosotros estamos bordeando el brote. Eso es cierto, ¿eh? O sea, el número de casos ya va bordeando el brote, pero cuando vemos el comportamiento de esa alerta internacional y usted busca la clasificación del país, se va a dar cuenta de que no estamos tan mal como se esperaba y se pronosticaba de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, un conflicto que es cíclico aquí en la República Dominicana, que compete también al Ministerio de Salud Pública, es el examen único de residencia médica. Recientemente vimos una protesta en el Congreso Nacional, se está pretendiendo cambiar la ley, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la que tiene bajo su responsabilidad este examen, y se habla sobre la necesidad de que sea el Ministerio de Salud Pública quien sea el rector que defina qué estudiante aplica o no aplica para una residencia médica de todas las universidades. Quisiéramos conocer su opinión sobre este conflicto. Son dos cosas diferentes. Nosotros no tuvimos nada que ver con ese proyecto que el diputado Hidalgo sometió al Congreso. Ya recuerden que doña Ligia en el MESID sometió al Congreso un proyecto similar. Y aquella vez los mismos escarceos, se quedó ahí. Y ahora fue rescatado por el diputado Hidalgo. Nosotros no tenemos nada que ver. Ni siquiera participamos en eso. Son las facultades de medicina de las universidades quienes remiten preguntas a la UAS, que conforma el examen y lo aplica. El ministerio no participa en eso, en ningún momento. ¿No hay una comisión integrada por AMD, ministerio y universidad? En el examen, ese examen no tiene nada que ver, porque ahí lo que se planteaba es que para ingresar a la escuela de medicina hay que pasar ese examen. Y yo, en principio, estoy de acuerdo. Porque nosotros tenemos 42.500 estudiantes de medicina y el país puede absorber 1.500. 42.000 estudiantes de medicina. 23.000 de los cuales están en la UAS. ¿Y el país puede absorber cuántos? Jamás, 1.500.
¿Cómo proyecta usted esa situación en el futuro entonces? Yo creo que a futuro... En términos de las oportunidades que tenga un nuevo graduando de medicina. Mire, es que hay dos cosas aquí que hay que tomar en cuenta. Y aquí hay que combinar, bueno, el examen, las residencias médicas, que son una cosa en la que estamos trabajando, ¿cómo no? En la que estamos trabajando, y en el cambio de las regulaciones y normativas en este sentido. Fíjese que aquí hay un elemento que es competencia del MESI y otro que son competencias nuestras, como son los llamados a residencias médicas que hacemos. Y tomamos en cuenta los resultados de un examen que se da en la UAS, pero que nosotros no participamos. Entonces, pero se integra al sistema el reporte de notas. Y entonces, cuando se hace llamado a concurso de residencias médicas, se toma en cuenta ese examen, hay entrevistas y otras cosas más. Es decir, ese es el proceso que se sigue. ¿Cuál es mi meta? Y esto lo he hablado con los miembros tanto de la UAS, lo hemos discutido en MESI, lo hemos discutido con el Colegio Médico, que hay que producir una actualización y modernización del sistema normativo que involucra la carrera de medicina o de salud, todas las de salud. De manera que podamos producir una reforma que ponga a tono con las tendencias internacionales y sobre todo que tenga la guía de lo que es la necesidad de recursos humanos a nivel país, que va a estar contenido en el próximo plan decenal del Ministerio del Sistema de Salud de la República Dominicana. Ahí es que están las líneas estratégicas a 10 años y donde se va a determinar cuáles son las necesidades que tiene el país, que ya están establecidas. Necesitamos más médicos de familia, necesitamos más emergenciólogos y necesitamos más especialistas en UCI. En el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, estoy verificando aquí el boletín epidemiológico de la semana número 21. Me imagino que esa es la que acaba de pasar ahora mismo. Cero dengue, cero defunciones por dengue. Dice aquí 2 de malaria, no sé si es acumulado. Es acumulado hasta esta semana. Sí. No en la semana 21, sino hasta la semana 21. Y por leptospirosis, 17 defunciones en lo que va de año. Eso lo tiene el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Doctor, de esos 44,000 estudiantes de medicina, ¿cuántos se gradúan? ¿Cuántos terminan el ciclo de estudio? ¿Y cuántos se integran al sistema de salud pública? En términos porcentuales, si nos puede dar una idea. Yo estoy en salud pública ahora, ya había salido ya del MESI. Este año, según la información que tenemos, pasó más estudiantes el examen de residencias médicas que lo que había sucedido anteriormente. Ahora, hay evidentemente una fuerte no correlación entre el plan de estudio que establece los años y semestres que debe cursar un estudiante y el tiempo que realmente se toma el estudiante. Y el porcentaje es elevadísimo que no terminan en el tiempo establecido por el plan de estudio. Elevadísimo que no terminan en el plan de estudio. Lógicamente, ¿dónde están los más afectados? En la UAS, donde están los más pobres, eso hay que decirlo. La gente que tiene menos posibilidades y que está más problemas de tipo social. ¿Dónde vivo? ¿Cuánto gasto? ¿Qué como? ¿Dónde como? ¿Entiendes? ¿Cómo compro mis libros? Es decir, hay que entender ese fenómeno. Ahora bien, desde el punto de vista de la conducción estratégica del sistema, un país tiene que tomar una determinación de, en una carrera como esta, la calidad tiene que ser número 1. Porque un médico de mala calidad es una mala inversión. No hay un peligro. Por tanto, los sistemas de regulación tienen que ser cada vez más efectivos, más duros en ese sentido, de manera que podamos tener médicos de buen nivel
con todas las garantías para el consumidor de los servicios de salud. Entonces, en esa dirección, yo creo que todo, tanto las universidades como el MESI, como el Ministerio de Salud y el Colegio Médico y las sociedades especializadas, estamos obligados a producir una reforma que traiga un sistema más moderno y seguro en la formación de los recursos humanos en República Dominicana. Un ejemplo y probablemente una de las necesidades mayores está en enfermería. La mayoría de nuestras enfermeras son auxiliares de enfermería que se forman en escuelitas por ahí. Pero esas son las que están el mayor tiempo en la cama del paciente, a la cabecera. Si no tienen las competencias adecuadas, imagínense ustedes, el médico prescribe, la enfermera cuida y aplica lo que el médico dice. De ahí la importancia estratégica que para un sistema de salud tiene la enfermera. Doctor Sánchez Cárdenas, me gustaría saber si todavía continúa funcionando dentro del ministerio y si lo hace de manera eficiente el plan o el programa de medicamentos de alto costo. Personas que tienen enfermedades de esas que se catalogan de catastróficas, que necesitan un tratamiento que a veces puede costar 500,000, 1,000,000, hasta 2 millones de pesos. Todavía esas personas tienen la posibilidad de acercarse al ministerio, de ir al programa para de alguna manera poder conseguir ese tratamiento que es tan costoso y que ellos no pueden pagar. Mire, el presidente Danilo Medina, cuando creó ese programa, estableció 500 millones. Cuando lo puso, fue una verdadera sorpresa y pensamos, uy, ¿cuántos cuartos metido aquí? Esto no alcanza. Resulta que ya estamos bordeando los 3,000 millones y el presidente dando soporte a ese programa. Yo siempre digo que soy un optimista con este país y opuesto a las versiones pesimistas que ven este país como si fuera el mismo de cuando yo nací o cosa parecida. El cuadro epidemiológico, yo recuerdo cuando era niño, le llamaban el colerín famoso, don Álvaro, a los cuadros diarreicos que teníamos en el país y que se diezmaba la población infantil. Gastroenteritis. Y usted veía en la mortalidad cómo las infecciosas dominaban el panorama. ¿Y qué era lo que causaba básicamente eso? Un agente, el agua. El factor, ese era el vector a través del cual las bacterias llegaban, porque era agua no tratada, se tomaba incluso de los ríos, se guardaban en tanques y tinajas y la gente consumía esa agua no tratada. Y sin embargo, hablaba bastante bien de todavía cómo se conservaban los ríos en esa época en condiciones de relativa no contaminación, sí. Porque no era toda la población, ya usted no puede beberse un agua de los amas, impensable. Entonces cambió el perfil epidemiológico de este país hacia lo que se ha ya claramente establecido de un país de desarrollo medio. Entonces las crónicas son las que están preponderando y creciendo cada vez más, pero las enfermedades crónicas son costosísimas. Esa tendencia que el presidente Medina ve es la que lo lleva a tomar la decisión de apartar 500 millones y luego seguir apartando y ya va por 3,000. Cuanto más se desarrolle el país, más crónica vamos a tener. Claro. En Estados Unidos, ¿qué es lo que usted ve en Europa? Son enfermedades crónicas y además el desarrollo de la medicina ha venido a alargar la vida de la gente. La tecnología está prolongando la vida de la gente y cuanto más viejos, más crónicas vamos a tener. Sí. De manera que en la medida en que el bono de población joven se va reduciendo, usted ve en todos los países históricamente cómo la curva de las crónicas inmediatamente inicia ese movimiento porque es lo natural. Así es que el programa está funcionando.
a toda capacidad y lo que estamos es siempre pendiente de mejorar la eficiencia de prestación de los servicios y sobre todo pregonando por el tema de atención primaria, que es la respuesta lógica a la lógica que plantea el cambio del perfil epidemiológico. Si vamos a crónica, un modelo de atención basado en curación y en hospitales y clínicas será insostenible financieramente. En Estados Unidos nadie va al cardiólogo motus propio. Tiene que ir a un médico que refiere, si lo considera, al especialista. Por tanto, el costo de esa prestación se mantiene bajo. Un médico de atención primaria puede mantener bajo vigilancia, orientación, prevención, educación, un hipertenso controlado. Si la hipertensión está controlada, el daño renal se reduce. Claro. Por tanto, vamos a tener menos enfermedades renales crónicas que están, ustedes ven en los hospitales, cómo se están instalando unidades de diálisis de gente que si no aparece un riñón, tiene que estarse dializando. Y no dan abasto. Y no dan abasto. Es decir, que aquí nosotros tenemos que ir a la labor de prevención con fines de que estratégicamente el manejo de las crónicas, que son inevitables, se puedan reducir mediante prevención y control al primer nivel y que no lleguen al segundo o tercer nivel en condiciones que no sean para interconsulta y referimiento para luego volver a su unidad de atención primaria con fines de que la diabetes, la hipertensión o la enfermedad crónica que se tenga se pueda simplemente ir vigilando, monitoreando y orientando al paciente sobre qué hacer. Un hipertenso que se está corrigiendo, tiene controlada su hipertensión, pero que tiene sobrepeso, hay que trabajarle el sobrepeso porque a mayor peso, mayor presión para el corazón, porque hay más líquidos envueltos en todo esto y más posibilidades de deterioro de la aterosclerosis que mencionaba, porque hay más grasa y eso va produciendo ese acumulo en el vaso y dificultando la circulación sanguínea. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, gracias por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Gracias a ustedes.